En el caso de las piranosas, la ribosa ya tiene la posibilidad de formar una piranosa porque tiene un quinto carbono con un OH y por lo tanto ya puede formar un ciclo de 6. Nuevamente ese OH va a atacar al carbono del aldehído, va a formar un M-acetal y el OH en el carbono anomérico puede tomar la orientación hacia arriba o hacia abajo en la proyección de Howard, que es la que estamos viendo ahora. Y si es alfa o es beta, va a depender del último carbono asimétrico, en este caso el carbono 4, que no se ve influenciado por la orientación del grupo ahora, porque no estamos usando ese OH para formar el ciclo y por lo tanto no se pierde en el dibujo y podemos mirarlo directamente. En el primer caso tenemos el OH mirando hacia arriba, al contrario del OH en el carbono 4, por lo tanto es una beta de ribopiranosa. Y en el segundo caso, el OH del carbono anomérico está mirando en la misma orientación del carbono 4, alfa de ribopiranosa. Ahora, estas piranosas, en el caso de las piranosas, los ciclos de 6 son ciclos que conformacionalmente conocemos bien. Se ven, ¿no es cierto?, en el curso de química orgánica básica, y sabemos que los ciclos de 6 se ordenan tridimensionalmente en términos de los ángulos de los enlaces como formas silla, ¿no es cierto? Y que estas formas silla pueden tener conformaciones, dos posibles conformaciones, dos sillas, ¿no es cierto? Una en donde ciertos grupos están axiales y otros ecuatoriales, y cuando la invierto la silla, los grupos ecuatoriales están axiales y los axiales están ecuatoriales. En términos prácticos, ¿no es cierto? Qué tan estable va a ser, ¿no es cierto?, el ciclo que se forma va a tener que ver con la orientación que toman los diferentes grupos en la conformación que llevan en la práctica. Por ejemplo, la ribopiranosa, cuando forma el ciclo de 6, va a formar una silla, una de las dos posibles sillas, y aquí se muestra la silla más estable, en donde todos los OHs están en orientaciones ecuatoriales y se dejan los hidrógenos menos voluminosos en las posiciones axiales. Ahora, el OH del carbono anomérico, dependiendo de si lo que se formó es una beta ribopiranosa o una alfa ribopiranosa, van a tener dos orientaciones, un OH ecuatorial y un OH axial. En términos generales, el OH ecuatorial tiende a ser más estable, pero en la práctica hay muchas consideraciones que van en la orientación de ese OH del carbono anomérico, y en la práctica también hay que considerar de que una vez que forman acetales, es decir, donde ese oxígeno, ese OH en el carbono anomérico se reemplaza por un OR, un O algo, en la práctica esa reacción está catalizada o normalmente está catalizada enzimáticamente, y esa enzima la hace con una orientación específica que no tiene que ver con la estabilidad del ciclo en solución, sino que tiene que ver simplemente con la tridimensionalidad del sitio activo de la proteína. Es decir, si la proteína quiere formar un enlace beta y no uno alfa, lo hace, y si quiere formar uno alfa, lo hace y no el beta. ¿Okay? Es decir, la enzima es específica y forma el enlace con la orientación estereoquímica para la cual se diseñó. ¿Okay? Y por lo tanto, la propiedad biológica está relacionada con esa orientación específica. En la glucosa, ¿no es cierto?, una hexosa, tenemos la posibilidad de formar ciclos de 5 y ciclos de 6, e incluso nos sobra un carbono. Ese OH, el del carbono 6, no se utiliza para formar un ciclo porque eso formaría un ciclo de 7, inestable, más que inestable el ciclo, poco probable su formación. ¿Okay? Entonces, tenemos, en el caso de la glucosa, aquí estamos mostrando cómo se forma la piranosa. El OH del carbono 5 es el que se utiliza para formar la piranosa,
y el carbono anomérico puede tomar la orientación hacia arriba o hacia abajo. El carbono, el último carbono que es el que tiene la configuración absoluta, es el carbono 5 y es el que en este caso se utiliza para formar la piranosa. Entonces, si nosotros lo vemos como está originalmente, como es una D-glucosa, el OH está mirando hacia abajo, cuando el OH del carbono anomérico mira en la misma orientación, hacia abajo es alfa, como en el caso del lado derecho. Si tiene orientación hacia arriba, es beta. Entonces, como les decía, cuando nosotros dibujamos estas distintas orientaciones de los grupos, como sabemos, se forman ciclos de 6. Estos ciclos de 6 pueden tener dos formas silla y estas dos formas silla se pueden interconvertir una en la otra en este movimiento que pasa por la forma bote, ¿no es cierto? Y lo que hay que considerar para poder entender cuál de los dos tipos de moléculas sería, o cuál de las dos conformaciones sería la más estable, es ver los grupos voluminosos. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso se ve la galactosa. La galactosa formando una piranosa, específicamente la beta galactopiranosa. Y la beta de galactopiranosa puede tener dos conformaciones. La primera, ¿no es cierto?, tiene 1, 2, 3 OHs, incluyendo el anomérico, en orientación ecuatorial, un OH en orientación axial y un CH2OH, el de la última parte de la molécula, en el carbono 6, ¿no es cierto?, en orientación ecuatorial también. Ese grupo es un grupo voluminoso y por lo tanto siempre va a preferir estar en la orientación ecuatorial. Si nosotros reordenamos la conformación y la llevamos a la otra forma silla posible, lo que vamos a obtener van a ser tres grupos OH axiales, solo un grupo OH ecuatorial y el grupo más voluminoso, el CH2OH, axial también. Por lo tanto, en la suma y resta de los grupos, la primera forma es lejos más estable por tener más grupos OH y el grupo más voluminoso en su forma ecuatorial y solamente un grupo OH axial. Recordemos, ¿no es cierto?, que los grupos axiales tienden a estar espacialmente muy cerca de los otros grupos axiales, ¿no es cierto?, haciendo estas interacciones axial-axial que hacen muy inestable esas conformaciones. Ahora, en la práctica, si es que una molécula puede formar tanto piranosas como furanosas, cuando yo la dejo en solución, ¿qué es lo que pasa? En la práctica, esta molécula está en menos de un 1% en su forma abierta. Es decir, la forma abierta es una forma inestable de la molécula en solución. Y lo que va a suceder es que de forma natural la molécula va a tender a ciclarse. Ahora, como puede formar tanto piranosas como furanosas, ¿no es cierto?, van a estar estas dos posibilidades, ciclos de 5 o ciclos de 6. Pero además, para cada uno de estos ciclos de 5 o 6, voy a tener una posible orientación distinta del OH en el carbono anomérico. Es decir, voy a tener la posibilidad de alfas furanosas, betas furanosas, alfas piranosas, betas piranosas. Entonces, en la práctica tengo 4 posibles moléculas en solución distintas. Tengo las dos ribopiranosas, alfa y beta, y tengo las dos ribofuranosas, alfa y beta. En este caso, en el caso de la ribopiranosa, yo tengo que la molécula más estable y la que se da más en solución es la forma beta ribopiranosa, el ciclo de 6. Le sigue la forma alfa ribopiranosa, en donde SOH está axial, es ligeramente menos estable, pero suficiente como para disminuir en forma importante su porcentaje, ¿no es cierto?, de abundancia. Y después tenemos las ribofuranosas, beta y alfa.
Ahora, una de las características de los carbohidratos es lo que se conoce como mutarrotación. La mutarrotación es el fenómeno en el cual un carbohidrato que está sólido y que cuando se disuelve tiene una rotación óptica específica que se puede medir en el momento de la disolución, que el fenómeno de que esa rotación inicial cambie en el tiempo. ¿Por qué la rotación óptica tendría que cambiar en el tiempo? La única explicación para que una molécula tenga una rotación óptica en un momento y luego tenga una rotación óptica distinta en el tiempo es que la tridimensionalidad de esa molécula esté cambiando. En el caso de los carbohidratos, cuando yo tengo un hemiacetal, ese hemiacetal está estable en el estado sólido, en el estado cristalino. ¿Okay? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en este caso, la alfa-D-glucopiranosa cristalizada, tengo un cristal transparente, bonito, ese cristal cuando yo lo disuelvo en agua y mido la rotación inmediatamente, la rotación óptica es más 112.2. ¿Okay? Es decir, es dextrógira. ¿Okay? Sin embargo, si yo la dejo en el tiempo y mido su rotación óptica después, me voy a dar cuenta que va a ir cambiando en el tiempo, se pueden hacer gráficos y todo, hasta que eventualmente se estabiliza en una rotación óptica que sigue siendo dextrógira, pero que cambió considerablemente en su tamaño. Pasó de más 112 a más 18, más 19 aproximadamente. También cambia su punto de fusión. Si es que midiéramos el punto de fusión, sacáramos el líquido y nos quedáramos de nuevo con el sólido. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque el hemiacetal está estable en la estructura sólida, pero cuando yo lo coloco en solución, rápidamente hay moléculas de agua ahí que permiten que el hemiacetal se rompa, la molécula entre en su estructura alargada y se vuelva a establecer el equilibrio natural de ese hemiacetal, de esa estructura lineal con sus semiacetales. Tanto la alfa-glucopiranosa original como la beta-glucopiranosa posterior. Entonces, lo que sucede es que estas dos cosas, cuando yo la coloco en solución originalmente, antes de que se establezca el equilibrio, yo tengo una propiedad física, en este caso la rotación óptica, y esa rotación óptica cambia en el tiempo porque se está convirtiendo literalmente en otra molécula y se establece un equilibrio entre dos formas con dos propiedades físicas distintas y lo que obtengo es una propiedad física promedio, intermedia entre estas dos, dependiendo de la abundancia de cada una. ¿Cierto? Y esa es una condición característica de los semiacetales, particularmente de los carbohidratos que están formando hemiacetales.